haces? Hoy nos toca a mí y a vos presentar la reunión. Pero estamos todos crotos. Vamos a cambiar. Hola, buenas tardes, iglesia. Hola, buenas tardes, iglesia. Hoy podemos tener un domingo más todos juntos. Hoy vamos a tener canciones, la palabra de Dios y gente. Y hoy les quiero compartir un versículo que está en el Salmo 23:6, que dice así: ciertamente la bondad y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Agradecemos a Dios porque siempre nos estará acompañando todos los días de nuestras vidas. Y para dar comienzo, vamos a orar. Padre, gracias por este día siempre que lo das, Señor. Gracias porque siempre podemos estar juntos. Y gracias porque el domingo vamos a tener una reunión, Señor. Gracias porque pudimos vernos de nuevo, Señor. Siempre estamos con vos, Señor. Que todo lo que a vos te queremos, Señor. Y gracias porque ahora vamos a tener una reunión linda, Señor. Y vamos a estar todos, Señor, muy feliz porque podíamos ver a la palabra de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi vergüenza me sepultó, y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz
Hola Iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué privilegio poder estar compartiendo una pequeña porción de la palabra de Dios para poder estar celebrando la Cena del Señor, los símbolos, ¿sí? Este hermoso momento en el cual podemos entender por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que es el Señor Jesucristo en esa cruz, ¿sí? Bien nos han contado en la semana pasada todo el padecimiento que el Señor venía desde el Monte de los Olivos, desde Getsemaní, hasta la consumación en la cruz, hasta la muerte allí en la cruz y la resurrección al tercer día, como dice su palabra, ¿sí? Pero todo este proceso que el Señor Jesucristo fue haciendo, que hizo, que padeció, la palabra de Dios, la Biblia, el libro completo, está centrado en lo que es la obra de Jesucristo, ¿no es cierto? Desde el Antiguo Testamento ya podemos ver cómo Dios ya venía el plan de Dios, cómo era y cómo se fue cumpliendo, ¿sí? Hasta el momento de la cruz y después, ¿no? En todo el Nuevo Testamento. Todo podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Nos revela, ¿sí? Nos revela, nos relata la sangre derramada en los sacrificios, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento nos relata los diferentes rituales, ¿sí? Las ordenanzas, los sacrificios, ¿sí? con los que el pueblo tenía que ofrecer para que el pecado sea cubierto, ¿no es cierto? Para el pecado sea cubierto, pero no quitado, ¿sí? Para que la ira de Dios, ¿sí? Sea detenida, pero que no era satisfecha, ¿sí? Porque dice la palabra, ¿no? Que la justicia del hombre con sus obras no llegaba a satisfacer la justicia de Dios, ¿sí? Por eso encontramos, ¿sí? a un pueblo que a veces estaba cerca de Dios, que a veces estaba cerca de Él y otras veces se alejaba, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, podemos encontrar diferentes formas, ¿sí? De diferentes rituales donde vemos la santidad de Dios, ¿no es cierto? En el tabernáculo, en ese entonces, el sacerdote tenía que prepararse, prepararse, ¿no? Con un animal, sacrificar un animal, ¿sí? Para sus pecados, para los pecados del pueblo. Y en el lugar, ahí en el tabernáculo, vemos el lugar santo y el lugar santísimo. Y antes de llegar al lugar santísimo, ¿sí? El sacerdote tenía que seguir una ordenanza que Dios le mandaba, ¿sí? Recordemos, ahí había una mesa, ¿sí? Donde había 4 querubines mirando, ¿sí? Para abajo, y donde la mesa era rociada con ese animal que se daba como sacrificio, ¿no es cierto? Y eso, esas tipologías, ¿no? Todo eso, simbología, ¿sí? Lo podemos ver hoy, ¿no? Que el mismo Dios hoy nos ve a través de la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso les decía, ¿no? Que todo este plan de que Jesucristo padeciera y fuera ahí en la cruz ya se venía gestando desde el Antiguo Testamento, ya era el plan de Dios, y podemos ver cómo el mismísimo Señor Jesucristo viene a este mundo, ¿sí? Viene aquí a vivir en forma de hombre, dice su palabra, ¿sí? Escatimando a lo suyo, ¿no es cierto? Dejando siendo forma de Dios a ser forma de hombre para llevar y cumplir este propósito, este plan de Dios para con nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros vino Jesucristo allí, viviendo allí, padeciendo allí, enseñándonos, y bien nos recordaban, ¿sí? La reunión pasada, lo que Él padeció, ¿sí? Lo que Él fue a la cruz y derramó su sangre, entregó su cuerpo, y vemos en la palabra de Dios cuenta, nos relatan en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo se entrega, ¿sí? Como el velo del templo se rasgó,
cómo ese lugar santo y ese lugar santísimo estaban separados. Ahora ese velo se rompió, ahora ya nosotros tenemos este privilegio de poder entrar al lugar santísimo. ¿Y de qué manera? A través de la oración, a través de su palabra. Gracias a ese sacrificio, a ese Cordero sin mancha perfecto, ¿no es cierto? Que es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, dice el verso 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas pecadoras como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y como decíamos, ¿no? Ya Dios tenía este plan. El Señor Jesucristo estaba preparado antes de la fundación del mundo, dice su palabra, y solamente se tenía que cumplir los tiempos. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿sí? Y a través de su sangre, a través de su cuerpo, fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos salvados, nos limpió de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir, dice su palabra, su sangre preciosa, ¿sí? Dice su palabra, como un cordero sin mancha, ¿sí? La sangre de Cristo, ¿no es cierto? Dice que porque por medio de Él somos ahora creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos, ¿sí? Y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza, ¿sí? Como nos compartía nuestra hermana, esa tumba, la tumba de la esperanza, nuestra fe, nuestra esperanza está puesta, ¿sí? En Dios, ¿sí? Está glorificada en nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y por eso damos muchas gracias y por eso celebramos esta fiesta con estos símbolos, con el pan, el cuerpo de Jesucristo, con el vino, su sangre preciosa derramada en esa cruz. Y como siempre decimos, ya va a llegar el tiempo, tenemos esta esperanza viva de que ya pronto no vamos a necesitar estos símbolos, esta mesa, sino que vamos a estar en la presencia de Dios glorificando y honrando su nombre, ¿sí? Así que vamos a participar del pan, del vino, sabiendo por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, ¿no es cierto? Así que vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque podemos participar de este pan, de este vino. Queremos pedir tu bendición, Señor, te damos muchas gracias porque pudimos entender, Padre, de que estábamos separados, alejados de ti. Pudimos entender, Señor, de que vos tenías un plan perfecto, que fue todo a su tiempo. El Señor Jesucristo vino allí a padecer en esa cruz por amor a nosotros, Señor. Gracias porque su amor, su sangre, su cuerpo allí en esa cruz nos redimió, nos limpió de todo pecado, nos justificó delante de ti, Señor. Por eso a través de Él hoy tenemos la entrada, el privilegio al lugar santísimo, al estar en tu mismísima presencia, Señor. Te damos las muchas gracias por eso, Padre. Queremos alabarte, honrarte, bendecirte, Señor, sabiendo que lo que vamos a hacer, lo queremos hacer dignamente, porque lo hacemos para ti, para tu gloria, Señor, recordando de que ya pronto vas a venir, de que ya pronto vas a venir por tu iglesia y que ya vamos a estar en tu mismísima presencia celebrando esta fiesta, Padre. Gracias te damos, Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén.
en mi lugar. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Buenas tardes, hermanos. Les quería compartir una pequeña lectura de un comentario de Matthew Henry acerca de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Y dice así: Cristo se da a conocer a su pueblo habitualmente en sus ordenanzas, pero a veces, por su espíritu, los visita cuando están ocupados en sus actividades. Él conoce las necesidades temporales de su pueblo y les ha prometido no solo la gracia suficiente, sino el alimento conveniente. La providencia divina se extiende a las cosas más minuciosas, y felices son los que reconocen a Dios en todos sus caminos. Los humildes, diligentes y pacientes serán coronados aunque sus labores sean terribles. A veces viven para ver que sus asuntos toman un giro favorable después de muchas luchas. Nada se pierde con obedecer las órdenes de Cristo. Estirar la red al lado derecho del bote. Jesús se manifiesta a su pueblo haciendo por ellos lo que nadie más puede hacer y lo que ellos no esperaban. Él cuidará que a los que dejaron todo por Él no les falte ningún bien, y los favores tardíos deben traer a la memoria los favores previos, para que no se olvide el pan comido. Aquel a quien Jesús amaba fue el primero en decir: «Es el Señor». Juan se había aferrado más estrechamente a su Maestro en sus sufrimientos y lo conoció mucho antes. Pedro era el más celoso y alcanzó primero a Cristo. ¿Con qué variedad dispensa Dios las dádivas y cuánta diferencia puede haber entre uno y otro creyente en su modo de honrar a Cristo? Pero todos son aceptados por Él. Otros se quedan en el bote y arrastran la red y traen la pesca a la playa, y su labor no tiene menos valor, porque ellos, en sus puestos, están sirviendo verdaderamente a Cristo como los demás. El Señor Jesús tenía provisión lista para ellos. Qué consuelo es el cuidado de Cristo por sus discípulos. Dios les bendiga. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos otra vez. Seguimos a la distancia, pero bueno, cerca en el sentimiento. Así que vaya mi saludo, un gran abrazo para toda la familia de la iglesia en el Hogar El Alba. Muchas gracias por también esta chance que me dan de poder compartir en esta tarde una reflexión, poder estar pensando en las personas del Señor Jesús. Y yo te invito a que vayamos al libro de Juan. Vamos a tener una reflexión, y capítulo 21 del libro de Juan. Mientras vas buscando, te preparás ahí. Dice, para que pensemos en el contexto, ¿no? Habían pasado un montón de cosas, pero principalmente ya estábamos ahí. Ya había pasado la cruz,
la crucifixión, eran días difíciles para los discípulos. No había sido fácil todo esto. Les había pegado muy duro, habían quedado desconcertados, ¿no? Algunos, ellos se escondían porque ellos podían ser los próximos, ¿no? Es entendible el miedo que tenían. Pero bueno, ellos dejaron a su Señor, al Maestro, lo seguían de lejos, lo vieron morir, lo negaron algunos y eran tiempos difíciles, ¿no? Sin embargo, acá vamos a ver una escena en la que Jesús va a encontrarse con ellos de vuelta. Cuando hablábamos con Rubén para ver el tema de hoy, dijimos, vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Un encuentro con Jesús. Y no tanto acerca de cómo nosotros nos podemos encontrar con Jesús, sino cómo Él viene a nuestro encuentro, que es lo que se repite siempre, ¿no? La iniciativa divina, ¿no? Que Dios siempre toma la iniciativa, siempre buscándonos, siempre tratando de encontrar la manera de llegar a nosotros y tomando esa iniciativa. Así que hablándonos a través de personas, a través de muchas cosas, a través de la creación, siempre Dios dándonos la chance de poder estar con Él, ¿no? Y esta es una más de ellas en la que Jesús se acerca a los discípulos y dice el capítulo 21 versículo 2 que estaban Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos más. Estaban ahí, para que te hagas un contexto en tu cabeza, junto al mar de Galilea, así que imagínate el mar, qué lindo pensar en este tiempo en el mar, ¿no? Imagínate la playa, imagínate una barca chiquita, imagínate una red, imagínate los pescados. Pensá en eso y dice que estaban ahí juntos y Pedro alza la voz y dice, voy a pescar. Entonces todo el resto dice, vamos nosotros también, ¿no? Y fueron y lo siguieron. Y entraron en una barca y se pusieron a pescar. Y dice que pasó la noche y no sacaron nada, ¿no? No sacaron nada. Acá hacemos un alto y paramos y para pensar rápidamente, lo primero que yo pienso es muchas veces nosotros vivimos así, ¿no? Quizás te pasa, ¿no? Tratando de esforzarte, haciendo cosas, poniéndote metas, pero no pasa nada, ¿no? El 2020 teníamos todos un montón de planes y seguramente la mayoría de ellos quedó ahí, ¿no? Y no pasó nada. Pero acá vemos como los discípulos están en esa situación, pasa la noche, pero sin embargo dice el versículo 4 que cuando iba amaneciendo se presenta una persona, se presenta Jesús. Juan nos adelanta que es Jesús, pero dice que los discípulos no sabían que era Jesús. Vos imagínate la situación, ellos allá embarcados, Jesús en la orilla, medio lejitos, no se veía bien quién era, podía ser cualquier persona, pero era Jesús, ¿no? Y cuando aparece Jesús en escena, siempre pasan cosas. Y tienen que pasar cosas, ¿no? Si Jesús está en nuestras vidas, pasan cosas. Y la escena es la siguiente. Acá el versículo 5 dice que Jesús habla, y yo me lo imagino así medio los gritos, ¿no? Diciendo, y acá dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondiéndole, no tenemos nada, porque dice, no, habían pescado toda la noche, no sacaron nada, ¿no? Y el versículo 6 dice, yo me lo imagino así medio los gritos, echen la red a la derecha y van a sacar, ¿no? Entonces ellos echaron la red y dice, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había, ¿no? Yo no sé si vos te acordás, pero seguramente sí. Esto es algo que ya sucedió una vez, ¿no? Acá Jesús repitiendo este milagro, ¿no? De multiplicar y de hacer aparecer peces donde aparentemente no había nada, ¿no? Y es algo que vuelve a suceder, ¿no? Y yo quiero que pensemos en esto, ¿no? Lo que te decía recién. Muchas veces con nuestro esfuerzo tratamos de conseguir cosas, pero no pasa nada, ¿no? Pero cuando está Jesús y vemos la mano de Dios, es donde pasan cosas, ¿no? Donde tenemos resultados. Esa es la diferencia, ¿no? En tratar de hacer, incluso pensarlo en todas las áreas de la vida, ¿no? Incluso en el servicio a Dios, que también lo podemos hacer porque
tenemos la experiencia, porque sabemos, porque muchas veces hacemos cosas porque ya las hicimos muchas veces, ¿no? Entonces, y confiamos en lo que nosotros podemos hacer y dejamos de confiar en Dios. Y Dios tiene que estar hasta en el más mínimo detalle y el más mínimo objetivo que nos planteemos. Ahí tiene que estar Dios, ¿no? Porque si Él no está con nosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer. Y lo que podamos hacer y lo que hagamos no va a durar mucho, ¿no? No va a ser duradero, ¿no? Porque Dios no está ahí. Entonces con nuestro esfuerzo podemos conseguir cosas, pero no van a ser cosas que sean duraderas, ¿no? Pero si estamos con el Señor, si Dios está en nuestros planes, si Él interviene desde el principio, es cuando vemos los frutos y los resultados. Dice acá, el versículo sigue diciendo, ¿no? Y vamos a ver cómo en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Este Juan, hablando de Juan, le dice a Pedro, y acá está con signo de exclamación, así que yo me lo imagino medio como gritando, y le dice, Pedro, es el Señor, ¿no? Es el Señor. Juan se da cuenta, le hace clic, claro, eso ya lo había vivido en otra situación. Estaba ocurriendo lo mismo, ¿no? Entonces dice, es el Señor, y Pedro escucha y dice acá que se pone la ropa y se tira el agua y empiezan a nadar. Y empiezan a nadar y hasta llegar a la orilla no para, ¿no? Y dice el versículo 8 que los discípulos vinieron también con la barca arrastrando la red, ¿no? De pescados que dice, no estaban tan lejos del mar, ¿no? Pero dice que estaban con una red que explotaba de peces, ¿no? Y acá en el versículo 9 hay una escena en la que nos vamos a detener para poder pensar, y es la escena en la que ellos llegan a la orilla y los está esperando Jesús. Y dice así, al descender a tierra, ellos vieron brasas y un pez encima de ellas y pan, ¿no? Jesús los estaba esperando, y los estaba esperando con algo para compartir. No sé de dónde salió, no sé si fue un milagro, no lo sabemos, tampoco es tan importante, pero lo importante es que Jesús tenía algo preparado para compartir con ellos, ¿no? Y acá es algo que yo me siento muy identificado, pero como en esta parte humana, ¿no? De Jesús, en esta parte tan humana, que es algo que nosotros hacemos siempre, ¿no? Esto de poder compartir, ¿no? Y la comida nunca falta, ¿no? Es motivo, es como siempre estamos ahí compartiendo, y cuando preparamos y nos preparamos para recibir a alguien y le queremos dar algo rico, ¿no? Y siempre estamos ahí para compartir. Y ahora en estos tiempos que nos hace falta tanto, ¿no? El compartir con otras personas. Acá vemos cómo Jesús tiene este detalle, ¿no? De tener algo preparado para poder compartir con ellos. A mí me resulta algo maravilloso pensarlo, imaginarlo y ver esa escena retratada en estas palabras que escribe Juan, ¿no? Y yo pensaba, yo lo tengo anotado acá en mi Biblia, alguna vez le puse que Jesús prepara la mesa. Yo leía esta porción y pensaba en el Salmo 23, ese versículo del Salmo que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Como te decía, habían pasado muchas cosas. No eran días fáciles, eran días difíciles, eran días de mucha oscuridad, ¿no? Al principio leíamos que toda la noche intentaron y no pudieron, pero llega el amanecer y sale el sol y se llena de luz y llega Jesús y se producen los milagros, ¿no? Y no solo este milagro, sino que también Jesús los espera en la orilla y los espera con algo para compartir, algo para poder comer con ellos. Y bueno, es una escena maravillosa que nos habla acerca de Dios, ¿no? De cómo Él, en medio de las situaciones difíciles que estemos viviendo, que estamos pasando, seguramente no conozco tu realidad, pero todos estamos pasando por un tiempo difícil, ¿no? Seguramente unos más que otros, pero todos estamos en la misma. Y bueno, qué bueno que es poder pensar y saber de que Dios está con nosotros, de que si bien Dios nos puso en esta situación, porque esto
no escapa a su voluntad, ¿no? A su dominio y a todo lo que Él puede hacer. Nos toca a nosotros pensar y saber cuáles son los propósitos de todo esto, ¿no? Pero bueno, es Dios quien nos puso en esta situación y estamos donde Dios quiere que estemos. Y así se encontraban los discípulos, ¿no? En medio de este tiempo tan difícil, pero Jesús fue a su encuentro otra vez. Y así quizás vos te encontrás, no sé dónde estás, no sé si estás cerca o si estás lejos, pero hay algo que sí sé y de lo cual estoy muy seguro, y es que Dios está buscándote, ¿no? Y te está esperando y está propiciando esto, ¿no? Así como lo hace con sus discípulos, así también quiere hacerlo con nosotros, encontrarse con nosotros, compartir con nosotros, que estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Eso es lo que busca Jesús acá y lo que busca también con nosotros. Y bueno, sigue diciendo el relato, ¿no? Que Jesús les dice: traigan los peces que acaban de pescar. Y entonces dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, y llena de grandes peces. Nos tira el detalle, dice 153, y aún así la red no se rompió, ¿no? Una banda de peces. Y dice el versículo 12 que Jesús les habla a los discípulos y los invita, les dice: vengan, venid, comed, no vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor, ¿no? Las cosas habían pasado muy rápido. Apareció esa persona en la orilla, de pronto Juan se da cuenta, grita, dice: Pedro, es el Señor. Pedro se tira al agua y Juan no se tira al agua, pero el resto empiezan a remar, ¿no? Me los imagino ahí trayendo la red llena de pescado y empiezan a remar. Y llegan a la orilla y ya estaba la mesa servida, así que se sientan y a compartir, ¿no? Había pasado todo tan rápido, pero ahí estaban todos como mirándose entre ellos, diciendo, no queriendo decir nada, pero sabiendo que era el Señor, ¿no? Y estaba Jesús otra vez con ellos, había ido a su encuentro. No estaban haciendo quizás lo que Jesús les había mandado a hacer, ¿no? Pero ahí está Jesús otra vez, saliendo al encuentro de sus discípulos, queriendo estar con ellos, quizás para devolverles también el propósito, ¿no?, que ellos tenían. Era necesario. Después, si lo seguimos leyendo, léelo, que vas a ver que él tiene una charla pendiente, parece, con Pedro, y porque Pedro había hecho algo y no estaba bien tampoco. Pedro había negado a su maestro, ¿no?, de una manera muy fea, pero ahí está Jesús después charlando con él y arreglando las cosas, ¿no? Y bueno, acá esta escena nos deja toda esta situación para que nosotros pensemos, y yo quiero terminar pensando en esto, así, y es acerca de la provisión de Dios, ¿no? Cómo Dios siempre nos provee. A veces no nos damos cuenta, tenemos que sentarnos y pensar y recapacitar: mirá, pasó esto y pasó esto, y ahí nos damos cuenta quizás, ¿no? Pero Dios siempre nos provee, y a veces quizás es fácil decirlo porque no sé tu realidad y quizás estás pasando necesidades, pero la palabra nos muestra, nos enseña, y muchas veces lo vivimos, de que Dios no se olvida de nosotros, y la provisión de Dios siempre está, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender a confiar en eso, a confiar en que aunque tengamos las manos vacías ahora, eso no significa de que nos va a faltar mañana, que Dios nos va a proveer, ¿no? Y podemos confiar en Él. Lo vemos acá también, esto de que Jesús prepara la mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y propicia esos momentos de encuentro. No sé, de nuestro lado hacemos lo mismo, propiciamos ese tiempo para estar con Él. Pensémoslo cada uno de nosotros, ¿no? Y la tercera cosa que quería pensar para terminar es que pensá en esto: Jesús había muerto, había sido crucificado, había resucitado, ya lo había dado todo. ¿Qué más podía dar?
Pero sin embargo, acá lo vemos y todavía sigue dando, ¿no? Los discípulos lo habían dejado solo, lo habían abandonado, no habían estado con él cuando más los necesitaba. Pero sin embargo, ahí estaba Jesús, otra vez, dando, ¿no? Haciendo este milagro, preparando esa comida y dando, ¿no? Pero quiero que pensemos en esto, que seguramente necesitas un montón de cosas, o querés un montón de cosas y anhelás un montón de cosas. Vos y yo, ¿no? Todos. Pero hay algo que tenemos que estar, que tiene que estar presente siempre en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y es que lo mejor que Dios nos podía dar, ya lo dio, ¿no? No va a haber una bendición en tu vida más grande, ¿no?, que lo que Dios ya hizo por vos. Y eso fue, estamos en el libro de Juan, y si leemos Juan 3:16, nos damos cuenta, ¿no?, ese versículo que nos habla de que Dios entrega a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No hay bendición más grande, no hay milagro más maravilloso que Dios pueda hacer en nuestra vida que el que ya hizo por nosotros, ¿no?, cuando nos pasó de muerte a vida. Si sos un hijo de Dios y ya tomaste una decisión de fe, y Dios obró en tu vida este milagro, puede hacer un montón de cosas más, pero lo más grandioso que podía haber hecho ya lo hizo. Y no hay, digo esto porque nosotros anhelamos un montón de cosas. Anhelamos y queremos siempre, pues somos humanos, ¿no? Pero lo que Dios nos ha dado, lo más grande que tenía, ya lo dio y lo entregó por nosotros, y fue su Hijo amado, fue Jesús. Quizás al pensar en esto podemos dejar quizás de anhelar tantas cosas, ¿no?, sabiendo que tenemos todo lo que necesitamos en la persona de Jesús. Y termino con un versículo que nos habla acerca de la intención de Dios, ¿no?, de todo esto que Dios, cuál era su intención cuando Jesús, yo me gusta pensar que en el momento de la cruz, ¿no?, y leer este versículo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿no? Yo pienso en este versículo porque los discípulos no habían estado bien, y cualquiera de nosotros en el lugar de Jesús, no sé si los hubiéramos ido a buscar, porque nos dejaron solos, porque nos fallaron, porque nos negaron, pero sin embargo Jesús va a encontrarse con ellos otra vez, y como que no tiene en cuenta todo esto que pasó, ¿no? Y va a su encuentro, pero nos quedamos con esta que es la intención que yo quería que veamos, que es que Dios en Cristo está reconciliando consigo al mundo, ¿no? Por medio de Jesús podemos reconciliarnos con Dios, y donde había enemistad ahora puede haber paz, ¿no? Porque puede haber paz porque si Jesús llega a nuestra vida, si nosotros lo recibimos a Él, y lo hacemos dueño y Señor de nuestras vidas, ¿no?, le pedimos perdón por nuestros pecados, sabemos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Y ahí en ese instante es cuando nosotros tenemos paz para con Dios por medio de Jesús, ¿no? Y eso es la intención de Dios, ¿no?, y la intención de la cruz, reconciliar al mundo consigo mismo. Dios ya nos dio todo lo que nos podía dar, lo mejor, y todavía hay un montón de cosas que nos quiere dar, pero lo mejor ya lo tenemos, está al alcance de nuestra mano, está ahí, está a nuestra disposición, ese regalo de la bendición eterna, de poder pasar de muerte a vida, ¿no? Y es algo que tenemos que pensar y que tenemos que decidir dónde depositar nuestra fe, si queremos recibir y si queremos creer, o si no lo queremos hacer, pero ahí está, ¿no? Así que yo les agradezco un montón que podamos estar juntos en esta tarde de alguna manera, y los invito a que nos quedemos pensando en Jesús,
en su manera de dar, en su intención de compartir, y pensemos si de nuestro lado pasa lo mismo, ¿no? Si de nuestro lado pasa lo mismo. Y pensemos que ahora podemos estar en paz con Dios. Antes no, pero ahora sí. Y todo eso se lo debemos a Jesús. Y todo eso se lo debemos a su muerte en la cruz, a ese sacrificio. Así que te invito a que podamos pensar en Él y que podamos tener un encuentro con Jesús. Nunca es tarde. El momento siempre es propicio. Así que yo te invito a que tengamos un encuentro con Él. No sé dónde estás, no sé si estás lejos, si estás cerca. Lo que sí sé y estoy completamente seguro es que Dios quiere encontrarse con vos y que te está buscando. Y que todavía hay tiempo. Que todavía hay tiempo de encontrarse con Él. Que Dios te bendiga. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza, clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Clamaré con cánticos de júbilo. Llegaré ante tu presencia con alabanza. Clamaré con cánticos de júbilo a la roca de mi salvación. Bueno, hermanos queridos, al que obviamente no puedo saludar personalmente, los abrazo y les doy un gran beso a la distancia a través de este medio. Le damos gracias al Señor por este tiempo que pudimos compartir juntos, que pudimos disfrutar de un domingo más de su presencia, de esta comunión que podemos tener mediante este espacio, mediante YouTube. Así que bueno, queremos agradecerles en gran manera a la gente y a los hermanos que estuvieron participando. Gracias a Nati, gracias a Chacho, a Rafa por esa bienvenida tan cálida, tan hermosa que nos dieron.
Y queremos también agradecer a Johnny por la palabra que trajo mediante el Señor, esta bendición tan hermosa para nuestras vidas. Y bueno, dejar este fragmento aprovechando y sabiendo que estamos en el mes o bimestral con este tema que estamos viendo de los sueños. Me encantó esta parte de la lectura donde dice en San Juan 21, 9, dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Lo que me impactaba de esto es que los discípulos inesperadamente no sabían que iba a suceder esto, y como siempre el Señor multiplicando. Si bien esto es solamente algo que iba a ser comestible, una comida, es como el Señor siempre suele, y en ese momento se manifestó mediante un milagro. Así que en este mes quiero dejar esto y esta parte de la lectura que me encantó, y dejar esto, ¿no? Que pensemos y que estemos orando para que el Señor multiplique y para que el Señor dé tanto que la red sea incapaz de romperse la cantidad que hay y no se pierda toda esta bendición que vamos a recibir durante estos meses. Así que, hermanos, les mando un gran abrazo, que el Señor los bendiga a cada uno en particular en sus hogares. Nos despedimos, hasta la próxima reunión, el domingo que viene, 18 horas, y vamos a estar orando para cerrar. Te damos gracias, amado Padre y Señor, por este tiempo que vivimos juntos en comunión con todos los hermanos. Queremos darte gracias y alabarte en el nombre de Jesús por tu presencia. Gracias por este mes que vamos a estar compartiendo, Señor, de todas estas bendiciones que sabemos que vamos a recibir de tu mano. También seguramente va a haber cosas que no vamos a recibir porque seguramente no nos convienen. Pero vamos a estar, Señor, insistiendo en oración y en comunión con vos para poder conseguir todo esto que queremos y anhelamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.